Bueno, muchas gracias por volver físicamente y virtualmente los que están conectados. Tenemos nuestra última conferencia del día de hoy, de nuestra primera jornada del seminario, que está a cargo de Santiago Arango y se titula Memoria Voluntaria, Involuntaria y Mind Wandering. Entonces, adelante. Perfecto, muchas gracias. Sí, cuando traduje las diapositivas me di cuenta que debía cambiar un poquito el título y lo volteé. Y en realidad después me di cuenta que quedaba mejor así que como estaba en inglés. Y realmente el título es Divagación mental intencional y memoria voluntaria e involuntaria. Y les cuento que pues, la motivación de esta charla y de esta investigación que estoy realizando se fundamenta o tiene su origen en otra investigación que llevé a cabo que tenía que ver con la divagación mental en general. Y la pregunta que me hice en esa época era si era posible divagar mentalmente de manera intencional. Y pues lo que me di cuenta durante esa investigación fue que esto nos conducía a una paradoja y era que pues divagar mentalmente parece ser de manera, digamos, paradigmática un fenómeno no intencional y sin embargo hay casos en los que parece que es plausible hablar de divagación mental intencional. Entonces, siguiendo esa línea de pensamiento, en esa época pensé en un caso que fue el caso de los surrealistas, que se los voy a mostrar ahorita, pero luego seguí ahondando más y me di cuenta que hay fenómenos de la memoria donde vemos también fenómenos de divagación mental intencional. Entonces, básicamente lo que voy a hacer en esta charla es mostrarles estos casos y tratar de explicar cómo es que son posibles y bueno, y también en qué consisten. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de divagación mental? Cuando estamos hablando de divagación mental, hablamos de casos como estos, en los que yo, por ejemplo, estoy tratando de trabajar y me pongo a pensar sobre la película que vi ayer, o estoy tratando de trabajar y empiezo a pensar sobre las vacaciones de Semana Santa, o incluso puede pasar que estoy tratando de trabajar y empiezo a pensar en cómo me vería alguien si entrara a mi oficina. Todos estos son casos de divagación mental porque hay una tarea que estamos tratando de llevar a cabo y sin embargo nuestra mente se va a otro lugar o a otra tarea o a otro modo de pensamiento. Entonces, la pregunta, como les decía, que me hice en aquella época era si este tipo de fenómenos se podían dar de manera intencional y digamos que intuitivamente uno diría que no. Y yo les voy a mostrar por qué sí y cómo. Entonces, el plan de esta charla es el siguiente. Primero, vamos a hablar de teorías de la divagación mental. Luego vamos a hablar de si es posible la divagación mental intencional. Luego vamos a hablar les voy a presentar algunos datos de la psicología, de por qué debemos pensar que esto es posible. Luego les voy a hablar de la paradoja, cuál es la paradoja a la que nos vemos abocados con estas consideraciones. Y luego voy a presentarles mi solución a la paradoja, que es entender la divagación mental no como una acción mental, que es la manera en que uno, digamos, intuitivamente la pensaría, sino como una omisión intencional. Entonces, para explicar esto, tengo que explicarles qué son las omisiones intencionales. Ahí. Y, eh, y luego voy a mostrarles que la forma como yo entiendo la omisión intencional en este caso es como una omisión sobre el control de nuestros pensamientos. Luego les voy a presentar las dos ilustraciones. Una es el método surrealista y dos es el método de escritura de Proust, sobre todo concentrándome en el primer tomo de En busca del tiempo perdido, y es el caso de Proust y la memoria autobiográfica. Entonces, pasemos. Hay diferentes teorías de la divagación mental. Digamos que en filosofía se pueden rastrear al menos 4. La primera
esa más, digamos, la clásica y que está muy, digamos, muy inspirada en las ciencias cognitivas, y dice que la divagación mental es simplemente pensamiento no relacionado con una tarea o con un estímulo. Luego tenemos esta segunda que dice que la divagación mental es el pensamiento o la atención no guiada. La tercera dice que la divagación mental es ausencia de control y autoconciencia. Y la cuarta dice que la divagación mental es pensamiento desunificado. Lo que no me voy a entrar en ninguna de estas en particular, lo que yo quiero que veamos es que si uno mira estas 4 definiciones, pareciera que ninguna pudiera dar cuenta de cómo podemos divagar mentalmente de manera intencional. Entonces, ese es el análisis que yo hago del estado del arte. El punto general que todas comparten es que durante la divagación mental la gente no dirige ni guía directamente su pensamiento hacia la consecución de un objetivo o de algunos fines. Cada una de estas teorías lo presenta de una manera diferente, pero si ustedes lo piensan bien, cada una lo comparte. Entonces la pregunta es, si siendo así, ¿cómo podríamos explicar la posibilidad de la divagación mental intencional? Y ya les voy a mostrar por qué es importante explicar esto o por qué quisiéramos explicarlo. Eso lo veremos en un par de diapositivas más adelante. Entonces, lo que parece es que todas estas teorías no cuentan con los recursos para explicar la divagación mental intencional porque comparten una asunción, una premisa de base, y es que la divagación mental, por definición, es pasiva. Es decir, necesariamente somos pasivos cuando divagamos mentalmente. No estamos haciendo nada. No podemos llevar a cabo esto de manera intencional. Entonces, a continuación voy a hablar de por qué podemos considerar o debemos considerar que hay fenómenos de divagación mental intencional. Entonces, la primera razón está basada en unos datos de la psicología. La psicología nos dice, por un lado, que basada en autorreportes de los sujetos, ellos dicen ser conscientes de que divagan mentalmente, es decir, sí hay autoconciencia en muchos de estos casos. Además, los sujetos dicen que ellos se permiten a sí mismos divagar mentalmente. Seguramente muchos de ustedes en este momento se están permitiendo divagar porque pues, no les interesa lo que estoy diciendo. Otra razón es que los individuos dicen que ellos pueden distinguir entre casos en los que divagan mentalmente de manera intencional y casos en los que no divagan mentalmente de manera intencional. Es como casos en los que ellos se cogen, digamos, o se dan cuenta de que están divagando y dicen, uy, me sorprendí. Y otros casos en los que ellos dicen, no, yo sabía que estaba divagando y me estaba dejando divagar. Entonces, todos estos casos nos demuestran que efectivamente hay cierta conciencia de los sujetos de que divagan mentalmente y hay cierto control en su divagación mental. Qué pena, esto va como, bueno. Bueno, hay otro dato importante y es la modulación estratégica. Y es que los individuos pueden ajustar la proporción de divagación mental de acuerdo a la dificultad de las tareas, sin disminuir en ningún momento su rendimiento en las tareas. Es decir, si es una tarea de discriminación visual, como es el caso en estas tareas, los sujetos pueden divagar mentalmente y al mismo tiempo hacer las discriminaciones sin que una de las dos cosas interfiera con la otra. Entonces, en tareas más difíciles ellos pueden divagar menos y en tareas más fáciles pues pueden divagar más. Y ellos ajustan su divagación mental de acuerdo a esto. Entonces, confrontados con estos datos, nos encontramos entonces frente a esta paradoja y es, por un lado tenemos la asunción de pasividad que, como les digo, está muy basada o está basada totalmente en la definición misma que tenemos de divagación mental, la definición intuitiva. Esta definición dice, si un hilo de pensamientos cuenta o como un episodio de divagación mental, entonces la gente no dirige este pensamiento o este hilo de pensamientos hacia la obtención de un contenido o de un objetivo. Y por otro lado tenemos la otra premisa que es paradójica y es
la que tiene que ver con la acción intencional. Para que un hilo de pensamientos cuente o constituya como una acción mental, el agente debe dirigir o controlar el hilo de pensamientos hacia la obtención de un objetivo. Entonces, estas dos tesis, como ustedes ven, son contradictorias. Por un lado tenemos la noción de pasividad, la asunción que es la que comparten todas las teorías, y por otro lado tenemos la definición, si ustedes quieren, también más o menos intuitiva, de lo que es una acción intencional. Entonces, si esto es así, pareciera que no podría haber un caso de divagación mental intencional. Y es efectivamente esto lo que sostienen Murray y Krasik en un texto del 2020, donde dicen que dado que tenemos esta conjunción de tesis, es imposible divagar mentalmente intencionalmente. Entonces, digamos que lo que ellos dicen también es que en casos donde la gente cree divagar mentalmente intencionalmente, pues realmente no lo está haciendo de manera intencional, sino que es, si ustedes quieren, una ilusión. Bueno, entonces la solución que yo he propuesto, que la propuse con un colega, Juan Pablo Bermúdez Rey, en otro artículo, es la siguiente. Para no caer en la paradoja o para no caer en la contradicción, no debemos pensar en la divagación mental intencional en términos de acción mental, sino en términos de omisión intencional. Es decir, la divagación mental no es algo que nosotros hacemos, sino es algo que nos dejamos hacer, o si ustedes quieren, es algo que dejamos hacer a nuestro sistema cognitivo. Entonces, la divagación mental intencional es una omisión intencional y, si queremos ser más precisos todavía, es una omisión de controlar nuestros procesos de pensamiento o de imaginación o de recuerdo, etc. Entonces, para entender qué es una omisión, voy a dar 3 ejemplos. Un ejemplo básico y claro es el ayuno. Yo puedo decidir que voy a ayunar hoy todo el día. Entonces, en esos casos no podría decir que estoy omitiendo comer. Otro caso que es, digamos, más polémico, pero me gusta porque es polémico, es el de dejarse caer. Aquí parece que uno no estuviera haciendo nada, pero si ustedes lo piensan bien, aquí efectivamente hay una omisión siempre que ustedes tengan la posibilidad de abrir el paracaídas. Entonces, en cierta medida, aunque dejarse caer no es hacer nada, es precisamente la omisión de accionar el paracaídas. Y otro caso de omisión intencional interesante es quedarse quieto, ¿cierto? No estamos haciendo nada, pero al mismo tiempo pues estamos manteniendo la misma postura. Entonces son 3 ejemplos de omisión intencional que nos sirven como modelo de qué es lo que queremos explicar en el caso del pensamiento. Entonces, para explicar el caso del pensamiento, para explicar la omisión intencional en general, voy a usar la teoría de Joshua Shepard. Según Shepard, una omisión intencional de A, donde A es una acción, es de ausencia causada por la representación de no hacer A. Es decir, nuestros estados representacionales juegan un rol causal en nuestras omisiones intencionales. Entonces dice Shepard, la intención de no hacer A o de no A es causalmente relevante de este modo cuando causa la disposición de no A al realizar cambios relevantes en los sistemas cognitivos y motivacionales en el agente. Es decir, según esta perspectiva, la representación de no hacer A o de no A no es que cause el evento de no hacer A, porque es que después de todo no hacer A no es un evento, sino es la ausencia de ese evento, sino que causa todo el cambio en mis disposiciones comportamentales, de modo que yo termino no haciendo A. Y eso es relevante, obviamente, cuando yo tengo la disposición de llevar a cabo A. Piensen en el caso de comer, en el caso de moverme o en el caso de liberar el paracaídas. Entonces, dicho esto, este modelo, creemos, nos sirve para explicar la divagación mental intencional como omisión intencional. Entonces, básicamente, como vengo diciendo, las omisiones intencionales de A son casos donde el agente forma la intención de no A y esta intención juega un rol causal en la ausencia, en la ausencia de la ocurrencia de A. Entonces, esto aplicado al caso de la omisión intencional,
lo podríamos decir algo así, la divagación mental intencional es la omisión intencional de controlar el pensamiento donde el agente forma la intención de no controlar su pensamiento. Esta intención puede no ser tan clara, puede que yo no sepa exactamente que lo que estoy queriendo hacer es no controlar mi pensamiento, y esta intención juega un rol causal en la producción de un episodio de pensamiento mental no guiado. Ahora bien, para entender cómo puede ser esto o cómo se da esto, tengo que explicar otros dos conceptos y ya vamos para allá. El de por qué hay casos en los que yo debo, digamos, si ustedes quieren desear o puedo desear no controlar mi pensamiento, o casos en los que, por el contrario, deseo y controlo mi pensamiento. Entonces, eso es lo que, a lo que voy en las siguientes diapositivas. Entonces, para entender esto, realmente tenemos que explicar o entender los casos de dinámicas entre exploración y explotación. Este tipo de dinámicas se han estudiado en distintas disciplinas, biología, etología, etcétera. Y básicamente lo que muestran este tipo de dinámicas es que los organismos se enfrentan una disyuntiva entre explorar y explorar recursos desconocidos y explotar recursos conocidos. Muchas veces tenemos que tomar estas decisiones para saber qué debemos hacer. O voy y exploro a buscar más comida, o simplemente voy a los casos, a los lugares donde ya sé que hay comida. El problema está en que siempre esto se debe balancear porque, pues, por un lado, demasiada explotación podría conllevar a agotar los recursos con una retribución inferior a la óptima. Y por otro lado, el exceso de exploración pues también podría conducirle hacia regiones de espacio de búsqueda con mayor escasez o con mayores riesgos, ¿cierto? Entonces, por eso es que está este tema de que se debe balancear este tipo de comportamientos, y pues la pregunta que se están haciendo los etólogos, los biólogos, es cómo los organismos toman ese tipo de decisiones. Entonces, aquí precisamente entra un concepto que es interesante, y es que los agentes en general tienden a contar con mecanismos de cambio entre estos dos tipos de comportamiento. Ahora bien, tal y como sucede en los comportamientos si ustedes quieren, de búsqueda de alimentos, pareciera que también hay dinámicas de exploración y explotación en la vida mental. Entonces, por un lado tenemos funciones de exploración. En el caso de la función de exploración, tenemos que la función de búsqueda de información es más amplia y altamente impredecible, y por lo tanto permite descubrir nuevas asociaciones entre pensamientos. Por otro lado, en el caso de la explotación, si ustedes quieren, la función de búsqueda de información es mucho más estrecha y limitada a una sola tarea, y permite el procesamiento secuencial de información de acuerdo con objetivos. Si ustedes lo piensan así, gran parte de lo que, por ejemplo, se ha concentrado en la ciencia cognitiva es en estudiar las funciones de explotación, en el sentido de que están estudiando cómo, por ejemplo, nos concentramos para resolver problemas, cómo nos concentramos para, digamos, categorizar estímulos, cómo nos concentramos para seguir estímulos y trayectorias de estímulos, cómo nos concentramos para llevar a cabo razonamientos exitosos. Entonces, si ustedes quieren, la gran parte de las ciencias cognitivas se han concentrado en el caso de la explotación. Sin embargo, parte de lo que vamos descubriendo con las investigaciones en lo que se ha llamado la cognición espontánea es que nuestro sistema cognitivo no solo explota, sino que también explora, y gran parte, y en la exploración vemos el surgimiento de nuevas ideas, el surgimiento de nuevos argumentos, etc. Entonces, parte de lo que se nos ocurre a nosotros es que pues tenemos por un lado la explotación que tenemos, en donde tenemos el pensamiento guiado, y por otro lado tenemos la explotación donde tendríamos la divagación mental y distintos tipos de pensamiento asociativo y espontáneo. Parte de la idea de lo que se nos ocurre es que entonces entre estas dos formas de pensamiento no es que ellas cambien aleatoriamente, sino que obviamente tenemos un mecanismo de cambio, y como hemos dicho, gran parte de la ciencia se ha motivado en pensar que este mecanismo nos lleva al pensamiento guiado. Entonces nos dicen, por ejemplo, recuerden que la atención dura 25 minutos, entonces no hagan tareas de más largas, o que la charla no dure más de 25 minutos, porque entonces no van a entender, no le van a poner atención.
pero entonces, claro, la ciencia nos dice, claro, usted puede volver a la explotación, hay formas de que las personas desarrollen su capacidad de ir a llevar el pensamiento controlado, pero digamos que este sentido no ha sido tan explorado y es parte de lo que estamos proponiendo en esta charla. Estamos proponiendo que este mecanismo de cambio puede ir hacia un lado o hacia el otro, y precisamente en el caso de la divagación mental intencional, lo que estamos haciendo es que estamos, si ustedes quieren, poniendo el mecanismo a que trabaje del lado exploratorio. En otras palabras, para lograr un equilibrio entre la exploración, que es la mente errante o la mente divagante, y la explotación, el pensamiento dirigido a un objetivo, tenemos la tendencia predeterminada a cambiar entre estos dos modos. O sea, hay de todas maneras un switch que va cambiando de manera más o menos, no sabemos muy bien, todavía no se sabe cuáles son si ustedes quieren, la forma en que cambia o las leyes de cambio, pero en todo caso hay una tendencia a ir de un lado a otro. Lo que estamos proponiendo entonces es que cuando nos proponemos no controlar los pensamientos, esta intención altera el funcionamiento del mecanismo y retrasa, si ustedes quieren, la vuelta al pensamiento dirigido a un objetivo. Entonces, hace que el mecanismo se quede en este lado o trate de quedarse en este lado, y precisamente por eso nos ayuda a monitorear y evita el pensamiento dirigido a un objetivo. Entonces, esa es la solución que nosotros damos a la paradoja. La divagación mental intencional es la omisión intencional de controlar el pensamiento, donde la gente forma la intención de no controlar su pensamiento, y esta intención juega un rol causal en la producción de un episodio de pensamiento no guiado. Esto se logra alterando la función del mecanismo de cambio entre las dinámicas de exploración y explotación. Ahora bien, como les digo, lo que nos interesa además es mostrar que eso efectivamente se da. Y seguramente hay muchos lugares donde se da. Nosotros vamos lentamente, vamos buscando ejemplos y los vamos estudiando. Entonces, un primer acercamiento que tuvimos fue al caso del método surrealista como un caso de divagación mental intencional. Parte de lo que descubrieron los surrealistas y lo volvieron un método creativo fue que ellos podían poner su mente a divagar. Aquí tengo la definición que da Breton de surrealismo. Breton dice: el surrealismo es el automatismo psíquico en estado puro, por el que se propone expresar el funcionamiento real del pensamiento en ausencia de todo control ejercido por la razón, exento de toda preocupación estética o moral. Sobra decir que por estas razones es que también pues, el movimiento surrealista como movimiento estético no prosperó, porque pues, esto no iba a dar unos resultados, digamos, satisfactorios al final de cuentas, pues porque si no hay preocupaciones estéticas como herramienta estética, pues no era muy limitada. Entonces, básicamente lo que ellos encontraron esto en la conjunción de dos elementos muy interesantes. Por un lado estaba el método de la plancheta, que era un mecanismo que permitía, digamos, escribir sin tener que apoyar la mano, y lo usaban entre ellos los médiums, pero pues no solo los médiums, los usaron también muchos de los psicólogos de su época, entre ellos Pierre Janet y Gertrude Stein, para estudiar los casos de escritura automática. Y por otro lado, el concepto de asociación libre propuesto por Freud. Entonces, lo que propone Breton es, por un lado, dejar la mano escribir de manera automática, y dejar que la mano exprese todas las asociaciones libres. Entonces, no, según el análisis que hacemos de este caso, es un caso donde la persona se deja voluntariamente explotar todas las asociaciones libres, y de ese modo divagar mentalmente para producir una obra estética o artística, ¿cierto? Lo interesante, qué pena que esto se lleva a uno, lo interesante es que, y tal como lo señalan los surrealistas en sus relatos, es que esto no era tan fácil como parece, ¿cierto? Uno dice, pues cualquiera se puede volver surrealista, ¿cierto? Eso no es sino dejar ahí que la mano escriba. Según los surrealistas, había cierto esfuerzo en hacer este tipo de cosas, y de hecho ellos lo llamaban que era incluso entrar en un trance, y es una parte interesante.
Y esto me parece interesante es porque muestra como Schaeffer dice, que muchas veces ejecutar una intención de omitir pues requiere habilidad y esfuerzo. Es algo que no nos parece como que si no está controlando, pues cuál es el esfuerzo. Según nuestra perspectiva, el esfuerzo es controlar ese sistema que siempre te lleva a la versión controlada. Y precisamente, como les digo, los escritores surrealistas consideran que autores como Robert Deneau y René Crevel eran considerados grandes escritores automáticos y especialmente hábiles. ¿Hábiles en qué? Pues digo, para los surrealistas, ellos eran capaces de entrar en ese estado de trance, hipnosis, en el que podían producir asociaciones libres y podían mantenerlo por un periodo de tiempo aparentemente largo. Esto se está poniendo difícil. Bueno. No, ya, pues ya me faltan 3 diapositivas, ya terminé. Bueno, no, entonces, el siguiente caso es el caso de Proust y la memoria. Proust tiene en su primer volumen En busca del tiempo perdido por el camino de Swann, un pasaje muy, digamos, el más estudiado y el más citado, que es el caso de la Madeleine, ¿cierto? Que es el caso de la memoria proustiana. Él cuenta esa historia donde él va donde su tía, le dan un té y una Madeleine, y al probarlos, ese sabor y ese aroma lo transporta a otro momento de su infancia que él consideraba perdido. Entonces, este es un caso, según Ben Berntsen, de memoria involuntaria. Es un caso donde un estímulo externo me lleva a recordar algo que yo no quería recordar o no tenía la intención de recordar. Pero lo que queremos señalar nosotros es que hay más que esto en el caso de Por el camino de Swann, y realmente vemos que en el caso del camino de Swann vemos un ejercicio de memoria autobiográfica como género literario, pero en este caso además, si ustedes lo ven bien, el narrador no intenta hacer un relato lineal que vaya, digamos, desde su niñez o desde su nacimiento a su niñez y vaya describiendo cada año. No, es un relato donde realmente vemos es que no hay un recuerdo dirigido, sino que más bien es un dejarse vagar de la memoria a lo largo de su vida. Entonces, básicamente lo que estamos queriendo mostrar es que no solo podemos divagar mentalmente, digamos de manera genérica, sino que también podemos divagar mentalmente en el recuerdo, y probablemente es eso lo que hacemos en muchos de nuestros ejercicios o nuestros casos en que recordamos los casos de nuestra vida. Entonces, básicamente lo que queremos decir es que Proust en realidad hace de la divagación en la memoria intencional un género, un género literario, si ustedes quieren. Entonces, la divagación proustiana de la memoria sería, digamos, la categoría que estamos aquí investigando. En este caso, el narrador divaga en su memoria y deja que su mente pase de un tema a otro, de un lugar a otro y de una época a otra, digamos, de una época anterior a una época posterior de su vida. Entonces, aquí nos encantaron los dibujos de la versión ilustrada de Busca del Tiempo Perdido, porque precisamente si ustedes lo ven, lo que hace el ilustrador es sobreponer distintos momentos, distintos lugares, y mostrar cómo todos se sobreponen en la memoria del narrador. Entonces, ya para ir terminando, digamos, la moraleja que encontramos aquí es que hay grados de control de la memoria. Por un lado tenemos el recuerdo voluntario y dirigido, que es el caso del recuerdo que han estado estudiando si ustedes quieren, los psicólogos desde que inicia la psicología, y iba a decir el nombre del psicólogo que empezó, pero se me fue, el nombre es alemán, pero se me fue, con los ejercicios de memoria, recordando pares de palabras asociadas. Y obviamente es el caso paradigmático de lo que nos quieren, por lo que nos quieren evaluar y lo que quiere explicar la psicología cognitiva. Pero pues es interesante pensar que no solo cuando recordamos lo hacemos porque queremos o porque necesitamos o porque el profesor nos hace un examen, sino que muchos de nuestros recuerdos
se dan de manera involuntaria. Pero además, y es parte de la tesis que queremos defender hoy, también tenemos recuerdos que son voluntarios, pero no son dirigidos. Es decir, hay casos donde dejamos que nuestra mente divague mentalmente, si ustedes quieren, en nuestro recuerdo, en nuestro pasado, y son casos que pues no deben ser, si ustedes quieren, que pues yo creo que valen la pena ser estudiados. Entonces tenemos preguntas abiertas, obviamente, qué tipo de control se omite en la divagación mental intencional. La pregunta es si ese control es el mismo que en el caso de la memoria, cuáles son los mecanismos psicológicos y neurales que permiten detener o pausar el control, en este caso el mecanismo de cambio, y finalmente también qué son las omisiones mentales en general, y si podemos dar una teoría general de omisiones mentales. Eso es lo que quería presentarles hoy. Muchas gracias. Gracias, Santiago. Preguntas, empezamos por allá. Carlos y Carlos. Y David. Gracias, Santiago. A ver, dos inquietudes muy rápidas. La primera es que me parece que en la caracterización que están haciendo de la divagación mental como una omisión intencional, pareciera que hay como una suerte de propósito de segundo orden, si se quiere, ¿cierto? Pues cuando el sujeto está de alguna manera decidiendo, si se quiere, no dejar que su pensamiento fluya erráticamente, está teniendo ese propósito, ¿no? Entonces, de alguna manera sí hay algo así como una noción de propósito y creo que contrasta un poco con la noción contraria. Y la segunda, rápidamente, es como que me parece que hay como dos formas de entender de pronto el control, ¿no? Cuando dices que qué tipo de control se omite en la evaluación mental intencional, creo que uno puede pensar en una suerte como de control lineal, ¿cierto? Donde algo así como una especie de lista, ¿no? Donde uno va siguiendo paso a paso a paso, pero ahí servía mucho la imagen que pusiste del ilustrador del búsqueda del tipo perdido. Hay otro tipo de control que quizás es el control no lineal, sino como de superposición o sobrepuesto, ¿cierto? Como que yo voy poniendo una imagen sobre otra o algo así, y que no necesariamente es lineal. Eh, entonces, no sé si de pronto hay la noción de, o más bien concebir las formas de control lineales o superpuestos u otras, podría de pronto también ayudar a entender ese tipo de fenómeno. Gracias, Carlos. No, muy buenas sus preguntas. Nada más quería señalar un tema con el caso de propósito de segundo orden, y es que cuando se habla de control, digamos que nosotros estamos aquí, digamos, no peleando, pues, o sí peleando, pero con una noción de control clásica, y sobre todo si ustedes quieren, en la teoría de causal contemporánea, se habla de que el control se ejerce a partir de las representaciones que tenemos. Entonces, claro, si yo tengo una representación de, por ejemplo, tengo la intención de divagar mentalmente, pues entonces lo que nos dirían, lo que se diría es, bueno, pero entonces ahí ya hay una intención, la intención fija las condiciones de satisfacción, y pues si se lleva a cabo, pues entonces no es intencional. Y ese es precisamente el argumento que da Murray y Krasig para decir que pues si las cosas son así, pues entonces la divagación mental no es realmente un fenómeno real, sino que entonces ese sería un caso más bien, si ustedes quieren, de ensoñación, ¿cierto? Yo estoy deseando imaginarme algo, y en este caso supongamos que yo podría decir, pues al final al cabo, pues no sería intencional, es que ese es el problema precisamente con la noción que estamos peleando, porque si se piensa en términos de los contenidos de las intenciones, que son los que fijan las nociones de satisfacción del control, pues entonces o bien es más bien un caso de ensoñación, o más bien, o pues yo no estoy controlando. Pero el caso del segundo orden es interesante, pero mira, y yo creo que también pues se podría aplicar, y es porque precisamente si uno piensa en el segundo orden, y vos lo pusiste, por ejemplo, yo quiero dejarme divagar, ¿cierto? Vean que es de segundo orden porque está hablando de lo que yo, ¿cierto? Me propongo a mí mismo
hacer con mi sistema cognitivo, pues ahí pareciera que fuera más una representación precisamente que está dirigiéndose al mecanismo de control, en este caso el mecanismo de cambio. Y esa podría ser una forma de explicar lo que pasa en el mecanismo de cambio desde una perspectiva, si ustedes quieren, positiva y no negativa, es decir, desde la acción y no desde la omisión, ¿cierto? A nosotros nos gusta la omisión porque de algún modo captura también digamos, si ustedes quieren, la forma intuitiva en que lo captamos. Y es que ustedes, uno muchas veces dice, yo dejé que mi mente hiciera, ¿cierto? Yo dejé que mi mente fuera. Entonces captura esa noción y no es que yo ponga que mi mente haga, ¿cierto? No es que yo diga, bueno, ahora se puso muy malo con la conversación, entonces ahora ya divago, ¿cierto? Entonces es como, ahí yo sí diría que, pues, o tendría que decir que es una forma intuitiva de captar nuestra percepción fenomenológica. Y sobre lo que diste de formas de control, yo creo que precisamente eso es lo que debería empezar digamos, lo que debería entrar a discutirse es qué formas de control hay, y yo creo que precisamente esa idea de que hay controles lineales y superpuestos, las que hay que empezar a investigar y pues todavía no está en la literatura. Entonces yo creo que sobrepuesto. Muchas gracias, Santiago, por la interesante investigación. A veces vale la pena pensar en casos análogos pero contrapuestos. ¿A qué me refiero? Quiero preguntarle si ha pensado en la posibilidad de que exista algún aire de familia con casos de sueños lúcidos. En el caso de un sueño lúcido, pues la persona está soñando, uno esperaría que ahí no haya ningún control de la conciencia y sin embargo sí se deja que la conciencia intervenga. Entonces es un caso paralelo pero contrapuesto porque uno esperaría que no haya intervención de la conciencia y al contrario, uno le permite a la conciencia que controle el sueño. Profesor, una pregunta muy buena, pero la verdad no tengo una respuesta. Pero lo que quiero señalar es que efectivamente lo que está haciendo el profesor es la dirección en la que, digamos, la dirección que han abierto esta serie de estudios sobre lo que se ha llamado la cognición espontánea, porque efectivamente gran parte de lo que, digamos, de lo que se había dejado por alto eran los sueños, las alucinaciones, la divagación mental pues en la psicología clásica, pues y en la filosofía de las ciencias cognitivas, y el hecho de que hoy en día nos interesemos más en estos fenómenos de cognición espontánea, pues muestra que nuestra vida mental es mucho más rica. Y ahora bien, el caso de los sueños lúcidos, yo tengo que pues, reconocer que primero que todo no he investigado al respecto, pero sí es un caso donde se da lo contrario. Efectivamente, tenemos un fenómeno que es espontáneo o pasivo en su gran parte. La mayoría de nosotros, hasta donde yo, pues no sé cuántos de ustedes sean capaces de soñar lúcidamente, yo nunca lo he logrado, y menos en el grado de Inception, ¿cierto? Que van soñando y que salga un edificio y sale el edificio. Pero yo creo que es muy interesante pensar eso porque vean que tenemos el caso contrario, tenemos el caso de la espontaneidad, y dentro de la espontaneidad se incluye algo que no está normalmente incluido, que es el control. Yo sé que hay libros, hay manuales para volverse un soñador lúcido, los invito a todos a leerlos y nos volvemos a ver en 2 años y sacamos nuestras conclusiones. Pero es algo que me encantaría evidentemente investigar y leer. Gracias, profesor. Santiago, muchas gracias por la charla. Tu trabajo de investigación siempre se ha ubicado en un punto medio entre filosofía, psicología, estás ahí como en la mitad. Y cuando yo te escucho hablar, a veces me parece que oigo la voz del Santiago filósofo y otras veces siento que oigo la voz del Santiago psicólogo. Al Santiago psicólogo lo aplaudo, pero me gustaría criticar un aspecto de la intervención del Santiago filósofo en esta discusión. Creo que los filósofos, sobre todo los que tenemos formación analítica, tenemos como una cierta tendencia a
a pensar que antes de decir algo acerca de algún fenómeno, primero hay que definirlo, primero hay que responder a la pregunta ¿qué es tal cosa? Y hay que decirlo en términos que sean suficientemente informativos y que no repitan el concepto original. Entonces, empezaste tú así un poco tu discusión, me parece, como tratando de responder a la pregunta, ¿qué es divagar? Y entonces consideraste una serie de respuestas y luego diste una propuesta de algo que sonaba como una suerte de definición del divagar, que era algo así como divagar es la omisión de controlar el pensamiento. Ahora, si uno ve eso como un análisis filosófico, que supongo que lo era o no sé, o esto me gustaría que me lo aclares, pues parece cuestionable. Uno podría pensar contra ejemplos, no parece ser ni necesario ni suficiente. Por ejemplo, y esto solo es lo que se me ocurre así como a primera vista, ¿qué pasa con la meditación? Por ejemplo, la meditación parece ser un tipo de cosa que implica una omisión de controlar el pensamiento, pero uno no dice que el que está meditando está divagando, o sea, meditar y divagar son dos cosas diferentes. O también uno puede pensar en casos, y esto mostraría que no es suficiente, en casos de necesidad. Por ejemplo, yo estoy haciéndote una pregunta, cuando termine de formular mi pregunta tú darás una respuesta, y supongamos que estás respondiéndome de una manera muy reflexiva, controlando lo que estás diciendo, lo que estás pensando, pero supongamos que te desvías del punto de mi pregunta por un rato, y entonces quizá después de esa desviación, bueno, tú o yo, quizá yo podría decir, tú podrías decir, perdón, estoy divagando. Lo que quería decir y volver otra vez al punto. Entonces a eso también desde el aula cotidiana lo llamamos divagar, pero es un fenómeno que perfectamente puede involucrar completo control de tu pensamiento. Así que se me ocurre que no puede en general dar casos de insuficiencia y falta de necesidad de esa definición, pero el punto que quiero resaltar es que eso no importa, no importa, nada de eso le quita valor a las consideraciones psicológicas que estuviste mencionando en diferentes puntos de tu charla, por ejemplo, la diferencia entre el, ¿cómo se llamabas? La exploración, Sí, explotación, esa distinción entre como cuando yo estoy... los modos de las dinámicas de exploración, explotación. Sí, por ejemplo, Sí. pues el hecho de que no puedas dar una definición de lo que es la divagación no le quita valor a esas consideraciones psicológicas que son muy interesantes. Pues quería señalar Sí, ese punto. sí, pero no, quería señalar que muy buenas tus apreciaciones. El caso de la meditación, vuelvo y digo, todos ven, Irán, aquí lo que nos abre esta perspectiva de la cognición espontánea es pensar en muchas cosas en las que la filosofía no había pensado. La meditación también es otro tema nuevo para mí, como los sueños, y es un tema que le está apenas interesando a la filosofía. Y precisamente, les voy a ser sincero, yo no he leído muchos textos sobre meditación, pero hay por lo menos uno, y gran parte de lo que es pues, filosófico estoy hablando, porque hay textos de meditación, digamos, los de las tradiciones y otros los de la filosofía de la mente que tratan de caracterizar el fenómeno. Y la forma como se caracteriza la meditación es más como una acción mental que como una omisión. Y es interesante, porque también uno también como que piensa, ¿qué es? ¿Es una acción? ¿Es una omisión? Porque claro, uno dice, ¿qué está haciendo uno cuando está meditando? Pues en principio se supone, digo entre comillas porque no soy meditador, ¿cierto? La gente dice dejar la mente en blanco, ¿cierto? Entonces pareciera una idea, eso es una omisión. Pero al mismo tiempo lo que están diciendo aquellos que teorizan, y digo ellos porque yo no sé meditación, dicen usted deja la mente en blanco haciendo algo. ¿Y qué es lo que está haciendo? Concentrándose. Entonces, básicamente, usted se está concentrando en su respiración y por eso dicen que ese es uno al menos para los aprendices de meditación, esa es la forma de entrar en ella, es concentrarse en la respiración. Entonces, básicamente lo que hay ahí es un ejercicio, si ustedes quieren, realmente es lo contrario, es un ejercicio de atención guiada y sería lo contrario de la divagación. Entonces, digamos que en esa perspectiva estarían en campos opuestos de espectro. Sí, entonces digamos que esa sería la respuesta sobre la meditación. Sobre las condiciones necesarias y suficientes, yo creo que ya hace mucho tiempo los filósofos se dieron cuenta de que es difícil sacar condiciones necesarias y suficientes de qué es una silla. Entonces, si eso es difícil, más aún va a ser de qué es la divagación mental o la meditación.
yo por eso ya no está entre mis métodos filosóficos, trato de hacer caracterizaciones, creo que es lo más que podemos hacer, y obviamente caracterizaciones empíricamente informadas, de modo que pues puedan ayudarnos a pensar los fenómenos de la mano de los datos empíricos que tenemos. Bueno, y no sé el otro tema de la divagación cuando estamos hablando, pero pues creo que lo podemos dejar así. No, rápidamente una contrapregunta. Pues me alegra mucho que tu proyecto no sea el de dar condiciones suficientes y necesarias a la manera tradicional. Pero entonces cuando tú dices que divagar es la omisión de controlar el pensamiento, ¿qué estatus tiene esa afirmación? ¿Qué tipo de tesis estás planteando? No es una tesis filosófica definicional, sino es eso, entonces, ¿qué sí es? No, obviamente que tenemos, esa es la aspiración, pero la pregunta de que no haya ningún contraejemplo o que todos los casos no se cuadren ahí, es que es muy difícil encontrar que todos los casos cuadren. Obviamente uno querrá cobijar el mayor número de casos, pero que haya un caso donde no se ajuste, pues yo creo que es imposible, ¿cierto? A eso es a lo que me refiero. Entonces, y lo que es, y me acordé de lo que dijiste. Claro, el caso que yo estoy tratando de definir es la divagación mental intencional, ¿cierto? No los otros casos. Estoy tratando de pensar es qué pasa cuando yo digo quiero, o en este momento deseo, o tengo la intención de divagar mentalmente intencional, de manera intencional, ¿cierto? Entonces, solo es para ese conjunto, pequeño conjunto, y además quiero que sea un pequeño conjunto precisamente para que la mayoría de los dardos lleguen ahí, aunque sé que algunos no pegarán en el blanco. Muchas gracias, Santiago. Súper interesante esto. Estaba pensando en los casos que trajiste de omisión intencional y advertí algo que quizás puede ser una diferencia con los casos de divagación mental, que es que es el papel que juega o que puede jugar en estos casos el autocontrol. Digo, en el caso de quedarse quieto como el soldado en el palacio de Buckingham, parece que tiene que esforzarse por quedarse quieto, cuando lo natural sería, sin pensarlo, moverse. Y parece que cuando uno está, por ejemplo, escuchando una muy interesante charla en un congreso de filosofía, más bien como que la tendencia natural sería a perder el foco, y uno tiene más bien que esforzarse en mantener el foco. Y a raíz de esto, digo, no sé primero si ese contraste vos lo ves o si te parece relevante. Y a raíz de esto pensaba que hay algo que aparecía en la caracterización de la divagación mental, que es que sugiere que, y esto aparecía también en la evidencia de los reportes en primera persona que citabas al principio, esta idea de permitir divagar, permitirse uno divagar, vos dijiste dejarse divagar, y eso sugiere que lo que uno controla no es el inicio, digo, que se dispare el episodio de divagación, sino que uno puede tratar de controlar el mecanismo de switch para no interrumpirlo. Digo, porque si fuera esa la imagen, no sé si esa es la imagen que vos tenés, entonces yo pensaría que eso es como una especie de algo, una mezcla de algo intencional y algo no intencional. Qué pena, nada más quería hacerte la pregunta, es que citaste los dos casos, el el soldado y el de la charla. Creí que ibas a decir algo, pues como que ibas a ahondar por ahí algo. No sé si querías decir algo más al respecto, es que siento que como que el final de la pregunta se fue como por otro lado. Sí, dejé que... Dejaste que te dejaste divagar. No, Pero o sea, te lo pregunto es porque me interesaba esa línea. no, está bien. O sea, el primer punto es que percibo que es el caso del soldado y el caso de la divagación mental juegan papeles diferentes en el contexto del autocontrol.
Y la conexión con la segunda parte de la pregunta era que parece como que hay algo así como una iniciación espontánea de los episodios de divagación, a diferencia de la iniciación espontánea de quedarse quieto o de ayunar. Y entonces quizás lo que uno estaría controlando ahí es no interrumpir eso que se inicia espontáneamente. Sí, no. Lo que pasa es que precisamente te hacía esa pregunta porque para la segunda creo que tengo una respuesta más clara que para la primera, pero quería saber qué era lo que había en la primera motivación. No, efectivamente, primero que todo, quiero aclarar algo y dijiste al final de tu primera intervención que efectivamente es un caso en que combina fenómenos automáticos y fenómenos deliberados. Si ustedes quieren fenómenos intencionales y no intencionales. Yo no tengo problema en aceptar eso y efectivamente es parte de lo que quiero mostrar y efectivamente, ¿y por qué yo quiero mostrar? Porque precisamente lo que nos dice la tradición es que quiere partirlos de una manera muy tajante. O tenemos procesos automáticos o tenemos procesos controlados. Pero no hay algo así como una forma en que podamos entender una interacción entre estos fenómenos. Y bueno, en realidad yo creo que ese era el mensaje de mi charla y tal vez no lo dije de esa manera hacia allá quería ir. Es mostrar como no podemos seguir pensando que los procesos cognitivos son o automáticos o deliberados o que son voluntarios o involuntarios. Esas dicotomías nos permiten entender muchas cosas y yo estoy de acuerdo, pero tenemos que ver también cómo interactúan entre ellas y, por ejemplo, cómo nosotros podemos poner, como en el caso de los surrealistas, los procesos automáticos a trabajar por nosotros, como a partir de hoy pondremos a trabajar a ChatGPT por nosotros, ¿cierto? De la misma manera, es un mal chiste, pero bueno, eso por un lado. Sin embargo, lo que también quisiera, parte también de la motivación, y es la razón por la que cité a los surrealistas e incluso a Proust, es que aunque pareciera que estos fenómenos nos parece que pues como que se iniciaran espontáneamente, estos dos casos también parecen mostrar que hay casos donde la persona voluntariamente dice, bueno, a partir de este momento voy a empezar a divagar mentalmente. Entonces, claro, ahí hay una pregunta que ya es muy compleja, que yo creo que no podemos responder fácilmente, es si efectivamente el inicio de estos procesos es siempre, pues sí puede ser deliberado. Yo creo que sí, pero pues sobre todo por los reportes de los surrealistas y de hecho, como les digo, ellos competían entre ellos por quién era capaz de estar más tiempo en estos estados, competían por quién entraba en el estado. Digamos que esa es una de mis motivaciones para decir esto, y lo mismo el caso de Proust. Digamos que no creería que los escritores también son capaces de ingresar en este tipo de estados de manera deliberada. Bueno, tenemos tiempo para una última y breve pregunta. No, pero esa puede ser vieja. Sí, pero Es una pregunta para Espejo, porque ya se la mandé. Sí, hola Santiago, ¿qué tal? Muchas gracias por la charla. Yo tengo dos puntos. Uno que es como mitad pregunta y mitad sugerencia y la otra es netamente una sugerencia, solo que la mitad del primer punto que era pregunta yo creo que está implícito en lo que le respondiste tanto a Carlos como en la respuesta anterior. Era como, ¿cuál era tu opinión respecto a esta relación? Pues porque a primera vista podría parecer que es una cuestión como de el control personal de procesos subpersonales, pues o sea, como una cuestión de si uno abre el grifo y deja correr el agua o simplemente controla el río que ya está fluyendo, ¿cierto? Pero con tus respuestas pues anteriores, pues creo intuir cuál va a ser tu respuesta, pero igual estoy interesado en saber como cuál es tu pues opinión respecto pues como pues una perspectiva así. Pero anticipándome quizás a tu respuesta, y muy en relación a lo que le dijiste a Carlos, que decías como, bueno, pues ahí está abierta la posibilidad, como cuáles teorías de control pueden estar ahí. Y yo creo que hay una muy interesante, es la teoría del control proveniente de la cibernética. Es porque esta visión intuitiva como de
pues y como casi pues un homúnculo controlando procesos inconscientes subpersonales, pues como que acaba eliminando lo interesante de estos casos, mientras que en estos bucles cibernéticos que son más como formas, como lo dicen en esos círculos de que un fenómeno sea regular sin ser regulado, es decir, como una cuestión no tanto de control de segundo orden, sino de control más inmediato, porque tampoco es un flujo libre, sino que es un control quizás un poco más a corto plazo y no esa previsión, pues como lo mencionaban pues en preguntas y en respuestas tuyas, que es como, ah, listo, es que si esto se pone aburridor voy a dejar correr la mente, sino es más bien una cuestión de bucle y de reacción al momento, que creo yo que pues ahí entra pues como la recomendación, un fenómeno no particular. Estuve todo pues este rato esperando hacer la pregunta, intentar recordar pues el término técnico, pero es básicamente el pensamiento que se presenta antes de dormir, pues así como cuando uno va cayendo dormido que uno a ratos como que piensa como, ¿qué fue eso que acabé de pensar? No tiene sentido, ¿cierto? Pues es más como una cuestión así de bucle cibernético. Y el otro punto que pues que va pues en relación y es netamente pues una recomendación que creo yo que sería un caso súper bacano en conexión a esto que te acabo de decir, pero también como lo que presentaste, es el caso de la improvisación jazz. Porque en el caso de la improvisación jazz hay como dos vertientes principales. Una es lo que se llama el sheets of sound, que es el flujo así constante de notas, pues en el cual los músicos de jazz dicen, pues como, o sea, yo me pierdo y no estoy pensando en las notas, sino que simplemente dejo correr la cosa. Pero contrario, pues a eso está también reflejado, pues en un dicho jazz que es las notas que no tocan, las notas que no tocas son tan importantes como las que sí tocas, que pues que es más en vez de pensar qué nota voy a tocar en dónde, es más como en dónde me aguanto. O sea, pues ahí está como tanto el flujo, la omisión de la acción, como perdón, la omisión del control y dejar fluir las cosas como la omisión de la acción, o sea, guardar silencio, ¿cierto? Pues entonces eran esos dos puntos, Santiago. Gracias, David. No, sabes que me gustaron mucho tus preguntas, sobre todo porque precisamente la forma en que yo he pensado esto es con la metáfora del grifo. El grifo, el grifo es interesante porque ustedes piensan, pues digamos que ustedes abren la canilla y el agua fluye, y digamos que dejarla abierta es también una forma de controlar la canilla, lo mismo que cerrarla. O sea, no solo se controla el flujo de agua cerrándola, sino también abriéndola. Entonces, básicamente, esa es la forma en que hemos pensado con Juan Pablo Bermúdez, digamos, la forma en que se podría pensar la omisión. Yo estoy omitiendo cerrar la canilla, aun cuando siento que pues la debo cerrar en algún momento, ¿cierto? Y es nuevamente esa dinámica entre exploración, explotación, la que me dice como yo estoy dejando fluir esto cuando debería cerrarlo, ¿cierto? O cuando debería, digamos, estoy dejando que mi mente divague cuando debería estar concentrado, por ejemplo, en la charla, ¿cierto? Entonces, ese sería como la metáfora. Sobre el tema de si estoy controlando procesos personales, pues yo no me metería hasta allá, yo, pues porque realmente no hay un control, simplemente estoy como controlando las dinámicas de exploración y explotación, pero ya más allá, yo creo que pues no sabemos qué es lo que estamos haciendo, ¿cierto? Que psicológicamente ya uno puede decir que son procesos subpersonales que están trabajando, yo creo que es otra historia, eh, pero digamos que no los estoy controlando, los estoy dejando, nuevamente con la metáfora, los estoy dejando funcionar, pero no es un control directo. Ojo, porque precisamente ahí viene también una diferencia que es interesante, que es la diferencia entre la divagación mental y la ensoñación. La ensoñación en muchos casos también parece un caso de divagación mental, pero tiene unas diferencias muy interesantes, y es que cuando yo ensueño, si hay un tema específico en el cual quiero que si ustedes quieren, mi fantasía se enmarque, y constriñe todo el relato de la fantasía. Y de hecho eso permite distinguir el caso de la ensoñación mental versus el de la divagación mental, que el de la divagación mental sí es más, si ustedes quieren, más arbitrario. Y sobre ella, sí, es un caso que he pensado y me ha parecido muy interesante, y es que efectivamente este mismo tipo de consideraciones se podrían extender
para entender los casos de improvisación de jazz, o incluso se podría usar el jazz para entender este tipo de casos. Esto muy breve porque estamos pasados de tiempo. No, lo último era pues en relación pues a estos modelos de controles, porque justamente con lo que mencionas, pues ahí entra, creo yo, los modelos cibernéticos, y de una pues me acordé como el gobernador de Watts, pues o sea, pues uno podría decir, pues en el caso de una ensoñación, es como dejo correr la cosa, pero ejerzo control pues dejo fluir más en la medida pues en que voy monitoreando exactamente por dónde va la cosa. Y pues sí creo yo. Exacto, pero sería el caso contrario en el de divagación, ¿cierto? En la divagación hay cierto control sobre el contenido, mientras que en la divagación no. Y yo creo que pues ahí, por ejemplo, con modelos tipo el gobernador de Watts, que daría perfecto pues como un modelo de control, sí, pues sin caer tanto pues como al extremo de lo que mencionaba ahorita Carlos, que ya ahí se pierde como lo interesante de estos casos, y plantear como pues modelos más cibernético, creo yo que daría frutos. Gracias. Perfecto, gracias David. Bueno, muchas gracias a todos. Importante dar el Sí, anuncio. mañana entonces tenemos 2 bloques de ponencias, uno en la mañana, toda la mañana va a ser enteramente virtual, en la tarde de 2 a 3 y media más o menos también tenemos un bloque virtual, y a las 4 sí es híbrido, es presencial, tenemos 2 conferencias de filosofía de la mente, el resto será sobre historia de la ciencia y estudios sociales de la ciencia y la tecnología, para que lo tenga claro. Entonces, bueno, muchas gracias y nos vemos mañana. Así es. Así es. Vamos a llegar un poquito antes para montar, pero